encontrarnos en este tiempo y traer la bendición de Dios a través de su palabra. Claro, estamos aquí con el pastor Alejandro, que quiere saludarte, bendecirte y declararte la bendición de Dios en este día. Quiero que allí donde estás podamos tomar este tiempo y sin duda será un tiempo de reflexión en lo que es la voluntad de Dios para nosotros. La Biblia nos trae el consejo de Dios y el consejo de Dios prevalecerá sobre todo consejo. ¿Qué quiere decir esto? Que el consejo de Dios va a ser sobre todo consejo. Hay mucha gente que nos pueda aconsejar y decir, pero la Biblia nos trae el manual, la manera de Dios para resolver las cosas y que usted pueda saber y yo pueda saber que Dios está muy interesado en que usted y yo conozcamos de su voluntad. Amigo, hoy sería muy bueno que podamos prepararnos allí donde vos estás, un rico mate, un cafecito, un té, y compartir juntos esta reflexión, que hoy nos tiene que hablar sobre un tiempo de reconciliación, un tiempo donde podemos ver un pueblo que caminó bajo la sombra del Altísimo y era un pueblo que salió de una gran esclavitud. La Biblia nos habla del pueblo de Israel como un pueblo que vivió muchos años en esclavitud. Generaciones, los hijos, los padres, los abuelos, todos los días no supieron otra cosa que hacer ladrillos de barro y con sus pies todos los días, desde que amanecía hasta altas horas de la noche, con sus pies en el barro y la paja. El barro y la paja. Y así hacían ladrillos de adobe para construir todo lo que era el imperio egipcio. Pero allí Dios nos habla que Dios trató con su pueblo y trajo un tiempo de libertad a través de un hombre llamado Moisés. Moisés, el gran libertador de Israel, traería la gloria de Dios, la libertad. Y es allí donde vemos cómo el pueblo de Dios llega a la libertad. Es sacado de toda esclavitud, pero en el camino no fue fácil cambiar la mentalidad de esclavo. Ellos estaban acostumbrados a vivir por años en la esclavitud. Y de alguna forma muchos de ellos pensaban en regresarse, pensaban en vivir siempre en esclavitud. Y así es el pecado muchas veces. Muchas veces traen los recuerdos del ayer, de vivir una vida lejos y apartada de Dios. Pero hijo de mi corazón, hoy quiero hablarte con todo mi amor y decirte que mejor es vivir en la voluntad de Dios. Que mejor es andar como Dios quiere que andemos. Mejor es estar tomado de su mano y de su voluntad. No hay nada mejor que vivir en el amor de Dios. Amigo, amiga, el pueblo de Israel pasó caminando en el desierto, pero llegó un momento donde Dios le habla a Moisés y le dice, vamos a hacer un lugar donde mi pueblo me va a adorar y va a haber un día para adorarme. Y dice que el pueblo supo que el séptimo día sería un lugar de buscar a Dios, un día de buscar a Dios. Había un lugar. Y dice que muy temprano los hombres se levantaban, iban a adorar a Dios, a cantarle, a alabarle y a escuchar su palabra. Y así al mediodía iban otros, por la tarde otros y a la noche no querían terminar su día sin buscar la presencia de Dios. Amigo, amiga, qué interesante poder saber
que cuando Moisés entraba a ese lugar de reunión, dice que todos podían ver como una nube de gloria descendía sobre ese lugar, porque había un hombre que había agradado a Dios y que esa gloria venía para victoria y para bendición. Querido amigo, ese hombre un día recibe un llamado de parte de Dios y Dios le hablaría de los 10 mandamientos, y que cuando tiene el tiempo de descender de aquel monte llamado Sinaí, el pueblo, junto con los sacerdotes, habían tomado decisiones de apartarse de Dios. En tan poquito tiempo se habían olvidado de dónde habían salido, del momento de esclavitud y cómo fueron libres. Y cuando Moisés descendió, dice que en su bronca de ver a su pueblo perdido en la idolatría, en un becerro de oro, adorando a algo de metal y no al Dios vivo y Dios poderoso, dice que rompió las tablas de la ley y creyó que ya no habría más esperanza para este pueblo. Pero ¿sabe qué? Dios le vuelve a hablar a Moisés. Le dice: Moisés, hay un monte de la reconciliación. Y dice que Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, buscate 2 tablas, 2 piedras, y subí nuevamente, que voy a hablar con vos. Y es allí donde comienza la historia, y encontramos en la Biblia la palabra de Dios, en Éxodo capítulo 34, donde vemos que Dios le habla de renovar el pacto, de renovar, y de esa renovación quería significar reconciliación. Y le dice en el verso 10 de Éxodo capítulo 34, versículo 10. Y aquí dice: yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verán todo el pueblo en medio del cual tú estás, la obra de Dios. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amigo, amiga, no importa cuánto nos hayamos equivocado o cuántas cosas malas hubiéramos hecho, Dios hoy nos está llamando a la reconciliación. Y Dios te dice a través de esta palabra, y me dice: voy a hacer cosas tremendas. Y traigo en mi espíritu una palabra para ser declarada, para ser soltada sobre tu corazón. Que Dios va a hacer cosas tremendas. Que vienen 3 meses. 3 meses, en los próximos 3 meses, Dios hará cosas tremendas en tu vida. Te va a levantar, te va a bendecir, te va a ayudar. No importa lo que sea y cómo se llame el problema, cosas tremendas, maravillas, Dios hará en tu vida y en tu corazón. Recíbelas en el nombre de Jesús. Algo tremendo, algo glorioso, algo poderoso Dios hará contigo. Dios dice: hago un pacto hoy delante de ti y de todo el pueblo, hablándole a Moisés, que haré cosas tremendas, te bendeciré. Y Dios te habla a vos también hoy en este día y te dice: te voy a bendecir, te voy a levantar, te voy a sanar en el nombre de Jesús. Dios es el Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Nuestra mente no puede muchas veces entender todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Claro, nuestra mente es finita y lo de Dios es infinito. No tiene límites. El perdón de Dios es sin límites para usted y para mí. Cuando nosotros hablamos del perdón, hablamos de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios
es que usted y yo podamos perdonar. Esa es su voluntad. Que usted y yo no miremos qué nos hicieron o qué hubiera producido todo ese dolor, sino que usted y yo tomamos la decisión de perdonar. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Yo libero, yo suelto a esa persona, ese dolor, esa tristeza. Yo no me quedo en el pasado, no me quedo en el dolor, no me quedo en la tristeza. El pasado ya no lo podemos resolver, pero ahora podemos tomar una decisión de avanzar hacia nuestro futuro. Y Dios te dice, para vos tengo promesa, para vos tengo esperanza, para vos tengo fe, para vos tengo bendiciones, para vos tengo sanidad. Pero tienes que perdonar. Amigo, Dios nos da oportunidades. Y las oportunidades es que usted sepa que Dios puede perdonarle lo imperdonable. Qué bueno es que usted pueda entender que tener un padre espiritual, alguien que te guíe, alguien que pueda hablarte de la voluntad de Dios y enseñarte la voluntad de Dios, sin duda será una gran bendición para toda tu vida. El que tiene a Dios tiene la victoria. El que tiene a Dios tiene una gran riqueza. Y usted tiene que saber que el perdón nos hace vivir en la paz y en el descanso que cada uno necesitamos para avanzar en esta vida. El monte Sinaí, el monte de Moisés, nos muestra el monte de la reconciliación. Conocido es en el mundo una montaña llamada Monte Sinaí. Muy difícil de llegar a esa cumbre. Prácticamente no se puede llegar si no es con un animal. Y en cierto sector hay que seguir caminando. Y Dios lo llama a Moisés a la cumbre, a hablar con él y tener una experiencia. Querido amigo, querida amiga, quizás usted me diga, es lo que me está pasando a mí. Me cuesta llegar, me cuesta saber que Dios me está llamando y entendiendo que Dios tiene propósito para su vida. Amigo, amiga, yo quiero hablarte hoy con todo mi corazón y decirte que los que estamos en una iglesia, en un templo, en una congregación, hemos entendido que Dios no está buscando lo perfecto. Dios no está buscando lo que no tiene